¿Sabías que cada vez que asistes a la misa, hay un momento en el que todos los presentes se unen en una oración que ha sido recitada durante siglos, y que es considerada una de las más importantes en la tradición cristiana? Me refiero, por supuesto, al Padre Nuestro. Esta oración, que nos enseñó Jesús mismo, es un elemento fundamental en la celebración eucarística, y es un momento en el que todos los fieles se unen para pedirle a Dios que nos perdone, que nos guíe y que nos proteja. Te cuento, cuando era pequeño, siempre me parecía un poco raro que todos repitiéramos la misma oración una y otra vez, pero a medida que crecí comencé a entender el significado detrás de cada palabra. Me di cuenta de que el Padre Nuestro es mucho más que una simple oración que se recita por costumbre. Imagínate que estás en una gran plaza, rodeado de miles de personas que están allí para escuchar a un gran líder. De repente, el líder comienza a hablar y dice: Padre Nuestro, que estás en los cielos. En ese momento, todos los presentes se callan y comienzan a repetir las palabras del líder. Piénsalo, es como si todos estuvieran diciendo: sí, estamos de acuerdo, tú eres nuestro Padre, y te reconocemos como el dueño de todo. Y luego continúan: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Bueno, tú y yo sabemos que el nombre de Dios es sagrado, y que debemos tratarlo con respeto y reverencia. Al decir santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que Dios mismo nos ayude a santificar su nombre, a hacer que sea reconocido y respetado por todos. Pero el Padre Nuestro no solo se trata de pedirle a Dios que nos ayude a nosotros, sino que también es una oración que nos recuerda que somos parte de una comunidad, que somos hermanos y hermanas en la fe. Al decir venga tu reino, estamos pidiendo que el reino de Dios se establezca en la tierra, que su voluntad se haga en nosotros y en el mundo. Y es ahí donde entran en juego nuestros propios esfuerzos y acciones. No podemos simplemente pedirle a Dios que haga todo por nosotros, sin hacer nada nosotros mismos. Debemos trabajar para que su reino se establezca, para que su amor y su justicia sean conocidos por todos. Ahora, imagínate que estás en una situación difícil, en la que no sabes qué hacer o a quién recurrir. ¿Qué harías? Probablemente orarías, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que hacemos cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día. Estamos pidiendo a Dios que nos provea de lo que necesitamos, que nos dé la fuerza y la sabiduría para superar los desafíos que se nos presentan. Y es ahí donde entran en juego las palabras y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Piénsalo, si estamos pidiendo a Dios que nos perdone, ¿cómo podemos no perdonar a los demás? La respuesta es simple: no podemos. Debemos perdonar a los demás, tal como Dios nos perdona a nosotros. Pero el Padre Nuestro no solo se trata de pedirle a Dios que nos perdone y nos provea, sino que también es una oración que nos recuerda que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios para superar las tentaciones y los peligros que se nos presentan. Al decir no nos dejes caer en tentación, estamos pidiendo a Dios que nos proteja, que nos guíe y que nos dé la fuerza para resistir las tentaciones que nos rodean. Y es ahí donde entran en juego las palabras sino líbranos del mal. Piénsalo, si estamos pidiendo a Dios que nos libere del mal, ¿cómo podemos no trabajar para liberar a los demás del mal que los rodea? La respuesta es simple: debemos trabajar para liberar a los demás, tal como Dios nos libera a nosotros. Ahora, te cuento, cuando estaba en la escuela, siempre me parecía que el Padre Nuestro era una oración un poco aburrida, que se recitaba sin mucha emoción ni pasión. Pero a medida que crecí comencé a entender el significado detrás de cada palabra. Me di cuenta de que el Padre Nuestro es una oración que nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos amados y que somos parte de una gran familia. Y es ahí donde entran en juego las palabras, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Piénsalo, si estamos reconociendo que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios, ¿cómo podemos no vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad? La respuesta es simple: debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad, y trabajar para que su reino se establezca en la tierra. Imagínate que estás en una gran comunidad, rodeado de personas que están allí para apoyarte y ayudarte. ¿Cómo te sentirías? Probablemente te sentirías muy afortunado, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que nos ofrece la Iglesia cuando nos reunimos para celebrar la misa. Es un momento en el que nos unimos con los demás, para pedirle a Dios que nos perdone, que nos guíe y que nos proteja. Y es ahí donde entran en juego las palabras del Padre Nuestro, que nos recuerdan que somos hijos de Dios, que somos amados y que somos parte de una gran familia. Ahora, te pregunto, ¿has pensado alguna vez en el significado detrás de cada palabra del Padre Nuestro? ¿Has pensado en cómo esta oración nos recuerda que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios para superar las tentaciones y los peligros que se nos presentan?
Piénsalo, si estamos pidiendo a Dios que nos perdone y nos provea, ¿cómo podemos no trabajar para perdonar a los demás y proveer para los que necesitan? La respuesta es simple, debemos trabajar para perdonar a los demás y proveer para los que necesitan, tal como Dios nos perdona y nos provee a nosotros. Imagínate que estás en un lugar muy oscuro, rodeado de sombras y peligros. ¿Qué harías? Probablemente orarías, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que hacemos cuando decimos el Padre Nuestro. Estamos pidiendo a Dios que nos guíe, que nos proteja y que nos dé la fuerza para superar los desafíos que se nos presentan. Y es ahí donde entran en juego las palabras: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Piénsalo, si estamos pidiendo a Dios que nos libere del mal, ¿cómo podemos no trabajar para liberar a los demás del mal que los rodea? La respuesta es simple, debemos trabajar para liberar a los demás, tal como Dios nos libera a nosotros. Ahora, te cuento, cuando estaba en la escuela, siempre me parecía que la religión era algo un poco aburrido, que no tenía mucho que ver con la vida real. Pero a medida que crecí y comencé a entender el significado detrás de cada palabra del Padre Nuestro, me di cuenta de que la religión es algo que nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos amados y que somos parte de una gran familia. Y es ahí donde entran en juego las palabras del Padre Nuestro, que nos recuerdan que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios para superar las tentaciones y los peligros que se nos presentan. Piénsalo, si estamos pidiendo a Dios que nos perdone y nos provea, ¿cómo podemos no trabajar para perdonar a los demás y proveer para los que necesitan? La respuesta es simple, debemos trabajar para perdonar a los demás y proveer para los que necesitan, tal como Dios nos perdona y nos provee a nosotros. Y es ahí donde entran en juego las palabras: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Piénsalo, si estamos reconociendo que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios, ¿cómo podemos no vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad? La respuesta es simple, debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad, y trabajar para que su reino se establezca en la tierra. Ahora, te pregunto, ¿has pensado alguna vez en cómo el Padre Nuestro nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos amados y que somos parte de una gran familia? Piénsalo, si estamos pidiendo a Dios que nos perdone y nos provea, ¿cómo podemos no trabajar para perdonar a los demás y proveer para los que necesitan? La respuesta es simple, debemos trabajar para perdonar a los demás y proveer para los que necesitan, tal como Dios nos perdona y nos provee a nosotros. Imagínate que estás en un lugar muy hermoso, rodeado de luz y amor. ¿Qué sentirías? Probablemente te sentirías muy afortunado, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que nos ofrece la Iglesia cuando nos reunimos para celebrar la misa. Es un momento en el que nos unimos con los demás, para pedirle a Dios que nos perdone, que nos guíe y que nos proteja. Y es ahí donde entran en juego las palabras del Padre Nuestro, que nos recuerdan que somos hijos de Dios, que somos amados y que somos parte de una gran familia. Ahora, te cuento, cuando estaba en la escuela, siempre me parecía que la religión era algo un poco aburrido, que no tenía mucho que ver con la vida real. Pero a medida que crecí y comencé a entender el significado detrás de cada palabra del Padre Nuestro, me di cuenta de que la religión es algo que nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos amados y que somos parte de una gran familia. Y es ahí donde entran en juego las palabras del Padre Nuestro, que nos recuerdan que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios para superar las tentaciones y los peligros que se nos